¿Dónde está escondido el transmisor del mensaje de Vegapunk? York no puede creer que no se le hubiese ocurrido antes. El fragmento de la flama madre, las noticias de Lulusia, el terremoto mundial, el robot ancestral gigante. Los piratas de Goldie Roger vuelven a ser el centro de atención y uno en específico, el Rey Oscuro Rayleigh, nos regala un momentazo, un poema para todos los fans de esta obra, una escena nostálgica muy similar a la que vivimos ese día en el archipiélago de Shabodi. Esta aventura es de nosotros. El mundo vivo de One Piece está reaccionando a una noticia difícil de digerir, que si el doctor acababa de decir que aún al día de hoy había armas capaces de sumergir al mundo en el fondo del mar, y mientras veíamos a Im en el castillo de Pangea de las Tierras Santas de Marilloa, seguíamos escuchando las voces de la gente del mundo incapaces de creer que una guerra de hace 800 años aún siguiera activa, que cómo era posible tal barbaridad, que nadie, absolutamente nadie de esa era podía seguir vivo. Y allí es donde se equivocan, porque cuando se enteren, no creo que Vegapunk les vaya a revelar, porque tampoco nosotros sabemos si él conoce la verdadera identidad de los ancianos del Gorosei, su verdadera edad, la edad de Im, el rey del mundo que gobierna desde la oscuridad y que seguramente lo ha venido haciendo por siglos, desde la guerra del siglo vacío. Pero ese es tema para el análisis. Así, volviendo a la habitación en donde se encontraba Im, le veíamos caminando con una seriedad misteriosa, caminando hacia el mismísimo retrato de la entonces reina de Alabasta, Nefertari Lily, mientras que las voces del mundo seguían preguntándose que por qué demonios una guerra de hace siglos se llevaría en total secrecía. Vegapunk. Los ojos llenos de furia de Im decían más que 1000 palabras, al mismo tiempo que veíamos un espectacular plano del milenario reino de Alabasta y el mensaje grabado de Vegapunk diciendo que, para ser honesto, pero interrumpíamos brevemente para desde Alabasta ver cómo Igaram sostenía una pila de papeles en las manos, Karoo en el fondo corriendo, llorando, para inmediatamente ver a Igaram soltando también las lágrimas, viendo el cartel de Se Busca con la cara de Nefertari Vivi, mientras que en la catacumba del difunto rey Cobra, la gente de Alabasta seguía viendo la transmisión de Vegapunk, que continuando con su discurso decía que antes que todo quería disculparse desde el fondo de su corazón, que había algo que tenía que confesarles. Las caras de los guardias reales, Pell y Shaka, se mostraban viendo hacia la pantalla cuando Vegapunk continuaba diciendo que su meta siempre había sido crear una fuente de energía para el desarrollo de la sociedad, y que aunque sí lo había logrado, solo a medias, pues el proyecto estaba inconcluso. A continuación veíamos cómo a Vegapunk le brillaban los ojos cuando les revelaba al mundo que todos sus esfuerzos habían culminado en la energía llamada la Flama Madre, que el poder de esta fuente de energía tendría muchos usos prácticos para la sociedad, que él estaba seguro que algún día esta fuente de energía sin límites podría asegurar la prosperidad de todos los humanos en el mundo, una vida de abundancias. Veíamos algunas caras ilusionadas, pero al mismo tiempo que teníamos la cápsula de la Flama Madre enfrente, Vegapunk, cambiando el tono de su voz, declaraba que lamentablemente esta innovación científica la habían manchado de sangre, que un pequeño fragmento de esta flama había sido robada del laboratorio y que por este desafortunado evento y sus consecuencias él asumía toda la responsabilidad. Los marines a las afueras de la isla seguían discutiendo que los agentes de Cyberpol aún estaban atrapados en el centro, que la situación pintaba muy mal, pues estaban completamente rodeados por el fuego. Al mismo tiempo, en el borde de la nube del laboratorio que acababa de ser cortada por Vinos Yuro, Nami se preguntaba que qué había sido ese tumulto y le preguntaba a Edison que si él sabía lo que estaba pasando. Edison le contestaba que el impacto también lo había asustado a él, que el sótano
sótano del laboratorio se estaba cayendo a pedazos y que por alguna razón ya no podía generar más nubes para sostener el laboratorio. Y así, mientras veíamos a los agentes del Cyberpol y a la Serafín Boa encerrada en su burbuja caer en el centro de la ciudad, Nami asustada le preguntaba a Edison que qué demonios quiso decir con que todo se estaba derrumbando, a lo que Edison, volteando hacia el cielo, reflexionaba que seguramente se trataba de uno de los 5 monstruos del Gorose y que debía estar dirigiéndose hacia allá arriba. Y redirigiendo su llamada, Edison le pedía a Stussy que por favor escapase de allí lo antes posible. Stussy, triste y con los ojos cerrados, manejando el panel de control, le preguntaba a Edison que si estaba bien que le permitiera liberar a Kaku de la burbuja, que ella no quería que él tuviese que sufrir las consecuencias de todo esto, que no se preocupase, que de ninguna manera iba a dejar que Kaku fuera a perseguir a los sombreros de paja, además de que ella estaba segura que ir a pelear contra ellos no era precisamente la prioridad de Kaku. Edison, con todo el daño en su cuerpo, reflexionaba recargado en las máquinas del laboratorio, diciéndole a Stussy que entendía que estaba bien liberar a Kaku, que por favor lo disculpara por haberla puesto en esta situación, que después de todo no se había puesto a pensar que Kaku y el CP0 eran sus amigos, que lo perdonara por hacerla traicionarlos y que a pesar de tener este conflicto emocional, aún Stussy había elegido rescatarlos, a ellos y también al CP0, que precisamente este conflicto interno era lo que probaba su humanidad, que no tenía que estar triste, que ella sí es una humana de verdad, que por favor siguiera su voluntad, que estaba seguro que ella iba a encontrar una manera de seguir viviendo y salir adelante, a lo que Stussy, con lágrimas en los ojos y una sonrisa hermosa, recibía las palabras de Edison con un sí señor. Pero cambiando de frente desde el reino Kamabaka, el paradero del ejército revolucionario, teníamos a los sobrevivientes de Lulusia, escuchando el mensaje de Vegapunk, quien continuaba explicando que 2 semanas después de que habían robado el fragmento de la flama madre, había observado una intensa luz emanando desde el cielo del reino de Lulusia, que no fue hasta después que había recibido la noticia de que la isla entera había desaparecido misteriosamente de la faz del planeta sin dejar el más mínimo rastro, y que poco después su equipo meteorológico había podido detectar el terremoto que había sacudido al mundo, y que, como ya les había explicado antes, que este podía ser su ego científico el que estaba hablando, pero que una cosa sí podía asegurarle sin temor a equivocarse: la reacción del vicealmirante nombrando a las armas ancestrales, la cara de Moda, la muchacha de la mini historia de Ace en Lulusia, preguntándose que cómo alguien podría ser tan malvado para hacer una cosa como esa, mientras que Vegapunk continuaba diciendo que viendo lo que le pasó a Lulusia, él estaba seguro que solo la flama madre era capaz de proporcionar los niveles de energía para ocasionar una tragedia así. Mientras tanto, en el reino de Prodence, el Isabelo II no podía creer que Lulusia hubiese simplemente desaparecido. Así mandaba a sus súbditos a revisar, al mismo tiempo que escuchábamos a Vegapunk triste decir que su propio invento había sido usado para activar un arma ancestral. Y arrodillándose en el ángulo más bajo que se puede, con la frente pegada al suelo mostrando el nivel de disculpa mayor, gritando de vergüenza, decía que sinceramente desconocía los motivos, el origen de la preparación de tal atrocidad, pero que al final solo había una verdad: que él había sido parte de este genocidio, que no podía expresar con palabras la culpa que sentía por su responsabilidad en la masacre de Lulusia, pero que precisamente esto probaba que su teoría era posible, que el cataclismo que inundó al mundo durante el siglo vacío no fue un desastre natural, que había sido creado por el hombre. En Karakuri, la isla donde nació Vegapunk, la gente a pesar de todo lo seguían apoyando, diciéndole que no había sido su culpa. En Wano, Momonosuke, sorprendido, estaba a punto de revelar algo sobre Plutón si no fuera porque Kinemon lo cayó, recordándole que era un secreto. Y hablando de Plutón, también veíamos a Crocodile mientras Vegapunk le revelaba al mundo que en la antigüedad se habían creado
3 armas ancestrales. En el reino Ryugu de la isla Gyojin, la princesa Shirahoshi con su guardia seguían escuchando a Vegapunk, que revelaba que según los escritos, este personaje llamado Joy Boy se había asegurado de que las armas ancestrales pudieran ser heredadas a las futuras generaciones, lo que significa una pregunta obligatoria. ¿Por qué alguien querría que 3 armas capaces de destruir al mundo fueran resguardadas para el futuro? ¿Que si acaso el mundo ya no se había inundado una vez? ¿Que por eso él, Vegapunk, no podía juzgar a la gente del pasado? ¿Que esta ambigüedad no le permitía distinguir con certeza el bien del mal? ¿Quiénes eran los buenos? ¿El reino antiguo por ser tan prósperos? ¿Los malos la alianza de 20 familias erradicando 100 años de historia? ¿O acaso la maldad vivía en el reino antiguo por querer preservar armas de destrucción masiva y el bien era el gobierno mundial por oponerse a ellas? Que por eso él no quería meterse en estos temas morales, pero que el día en que esta pregunta podía ser contestada estaba por llegar. Así veíamos a Utsuro reclamándole a Sengoku que no comiese tan rápido por los nervios, mientras que Vegapunk continuaba diciéndole al mundo que se tomaran esto como una advertencia, que cuando ese día llegase, todos iban a volver a temer la gran inundación, la gran purga. Así en la pantalla Vegapunk explicaba que aunque los eventos del siglo vacío aún permanecían rodeados por el enigma, en la actualidad había un grupo de personas que conocían la verdad de este mundo, y viendo un signo de interrogación justo a las afueras del nuevo cuartel general de la Marina, con onomatopeyas de exclamación saliendo desde el edificio ¡Wah-ya!, veíamos a Kainu muy enojado, escuchando la transmisión del doctor, calcinando su puro y diciendo estas palabras que han causado confusión entre toda la comunidad. Zenbu Oshate te kureru no Vegapunk, que algunos tradujeron así: ¿cómo te atreves a decir todo, Vegapunk? Otros: todo, di todo lo que sepas, Vegapunk. Ahorita lo traducimos al pie de la letra, pero la pregunta es: ¿Akainu sabe todos los secretos del gobierno y está enojado con Vegapunk por querer revelarlos? ¿O a Akainu le están escondiendo cosas y está enojado con el gobierno, exigiéndole a Vegapunk que se lo cuente todo? Bueno, pues arriesgándome yo también a traducir mal con mi japonés oxidado, que cuando estaba más jovencito y vivía en Guanajuato estudiaba el idioma 3 horas diarias. Tenía muchísimos amigos japoneses con los que hicimos un equipo de fútbol que se llamaba Somos Mexicanos, aunque yo era el único mexicano. Había un coreano también. Carnes asadas, yakitoris, qué buenos tiempos. Vivía con mi novia japonesa, que le mando muchos saludos hasta Tokio. El tiempo pasa. Bueno, lo que dijo Akainu, Zenbu significa todo. Así comienza el enunciado. Shatete, aquí se usa el kanji de hablar, shaberu en imperativo, o sea, que le está ordenando que diga algo. El segundo te, shatete, es una forma que se usa para referirse a eso, esa cosa de la que se está hablando. En este caso es la verdad del mundo. ¿Y quiénes la conocen? Los piratas de Roger. Lo siguiente que dice y que es clave es el kureru. Kureru significa a mí. Supongamos que el que sea el verbo, si le agregas kureru, es que así me lo aprendí en su día, significa que me hagas eso a mí. Oshiete kureru, enséñame. Itete kureru, dime. Kisushite kureru, aquí el kureru no se necesita, pero significa bésame. Lo importante es que Akainu agrega un no al final del kureru. Kureru no, que todo junto lo convierte en una pregunta. Básicamente el no es como un signo de interrogación en japonés. Oshiete kureru no, ¿me enseñarías? Itete kureru no, ¿me dirías? Kishite kureru no, ¿me besarías, Vegapunk? Digo no. Zenbu oshate te kureru no Vegapunk. Dime todo, Vegapunk. Eso es lo que según mi japonés oxidado está diciendo Akainu. Ya ustedes juzgarán si A. está enojado con Vegapunk por revelar la verdad del mundo. B.
está enojado con el gobierno por esconderle cosas y le pide a Vegapunk que le cuente todo lo que sabe. Ustedes elijan. Continuemos. Así veíamos a Vegapunk revelar que el grupo de personas que sí sabían la verdad del siglo vacío son los antiguos miembros de los piratas de Goldie Roger. Los marines no lo podían creer. ¿Qué? En los Cabos Gemelos al inicio de la Grand Line veíamos a Crocus y a Laboon escuchando la transmisión, pero no los gritos de sorpresa de los marines que simplemente no daban crédito a lo que oían. ¿Por qué los piratas sabrían? ¿Cómo? En la isla de los brazos largos la gente también estaba alebrestada. ¿Por qué unos piratas conocerían los secretos de este mundo? Que si acaso eso no era muy peligroso. Mientras tanto, en el laboratorio volvíamos a ver a York confundida, preguntándose que cómo demonios Stella podría haber sabido todo esto. ¿Cómo? ¿Cuándo se enteró que ella fue la que robó el fragmento de la flama madre? Que ella se había asegurado de no subir esas memorias a Punk Records, que era imposible que lo supiese, además de que ella sabía que Stella era un muy mal mentiroso y un peor actor. Y recordando la noche anterior en el sótano del laboratorio cuando finalmente capturó a Stella y reveló su traición, Vegapunk estaba sinceramente sorprendido. Enseguida, enojada, se preguntaba que si acaso era posible que hubiese deducido todo con tan solo las noticias sobre Lulusia. Y mientras veíamos a los buques de guerra a las afueras de la isla, York seguía frustrada preguntándose que qué significaba todo esto, que cuándo, cómo, que la línea temporal no tenía sentido, que para haber grabado este mensaje, para estar diciendo todo lo que está diciendo, Vegapunk debió conocer los planes del gobierno desde hace tiempo. Si no, no hubiese grabado este mensaje con anticipación. Si no, no hubiese escondido el Dendenmushi transmisor. Todo mientras veíamos a Júpiter succionar sin discriminación hasta sus propios agentes del Cyberpol. Y en un momento de lucidez, después de haber analizado todo, York finalmente había entendido. Hablaremos de su deducción en el análisis, pero por ahora, York encendía el comunicador para hablarles a los 5 ancianos, para decirles que ya había deducido el paradero del transmisor. Saturno se quedaba serio. Marte le preguntaba que si estaba segura. Venus Yuro solo escuchaba, mientras que York continuaba diciendo que por supuesto que estaba segura, que ella también es Vegapunk, que el Dendenmushi transmisor está en... Y en el siguiente panel veíamos al robot ancestral gigante, a la marina incapaz de derribarlo, incapaz de hacerle ni el más mínimo rasguño. Este robot parado allí en la isla y York revelando que el transmisor se encontraba en el Fabrio Stratum, no arriba en el laboratorio, allá abajo, en donde el robot ancestral con los ojos vivos se encontraba protegiéndolo con Dawn. Pero Vegapunk continuaba con su mensaje, diciendo que estaba seguro que los piratas de Roger conocían la historia perdida del siglo vacío, pero que se preguntaba por qué. La gente de Shabodi veían al doctor en la pantalla, que se preguntaba por qué razón habrían desaparecido sin decirles nada a nadie, que por qué no habían hecho algo si sabían que el mundo corría el peligro de inundarse. Y ahora viajábamos hasta el bar de Shakuyaku, en donde estábamos por presenciar una escena muy nostálgica, parecida al pre-timeskip. ¡Qué poema, la verdad! Una carta de amor. Shaku le preguntaba a Rayleigh que si acaso ya no había bebido suficiente sake. El Rey Oscuro, escuchando el mensaje de Vegapunk, borracho, completamente rendido ante la barra del bar, le contestaba que ahora solo era un viejo desgastado, así como Vegapunk, un viejo senil balbuceando cosas que Vegapunk ya había dicho demasiado. Y a continuación, Rayleigh, dirigiéndose a Vegapunk directamente, le reclamaba que no fuera un aguafiestas, que no les quitara la emoción de esta aventura a las nuevas generaciones, y azotando contra la barra el vaso de sake que se estaba tomando, nostálgico, melancólico, con una sonrisa en el rostro, suspiraba que ahora la emoción de esta aventura estaba allí para que los jóvenes la descubrieran, ¿verdad, Roger? Que si acaso esa no era su voluntad. Y con el editor del capítulo diciéndonos: aquellos que conocieron la verdad de este mundo simplemente rieron.
¿Qué demonios hay en esa isla? ¿Qué es el One Piece? Vean este increíble video de la identidad de este tesoro, lo que Roger descubrió en Laftel. Fin del capítulo 1116 de One Piece, con la noticia de que hay descanso la siguiente semana. Todo con medida. Si te gustaron los coloreados de este capítulo, vayan a apoyar a los artistas en sus redes sociales. Un gracias es lo menos que podemos hacer para con todos estos nakamas. Y muchas gracias a los miembros del canal. Si quieres unirte a la Nordiflota para apoyar este contenido, bienvenido. Y si no, tu mera presencia, like y compartida son mi mismísimo tesoro.